buenas tardes. Soy Gabriela García, veterinaria en Vetaliance, de Reus y Cambrils. Hoy vamos a hacer un vídeo pequeñito sobre el corte de uñas en perros y gatos. Lo primero, tenemos que tener en cuenta los instrumentos. Hay muchas maneras de hacerlo, hay varios tipos de corta uñas para perros y gatos. Nosotras aquí en la clínica preferimos este tipo de corta uñas para perros, que cortan de esta manera, ¿vale? Es un corte limpio. Y este tipo de corte uñas para gatos, que es menos aparatoso y tiene estas muesquecitas que son como para medir bien dónde hacemos el corte. De estos hay de varios tamaños, para perros más grandes, para perros más pequeños, porque alguna vez hemos probado o he probado los corta uñas, unos corta uñas que son como una guillotina, que tienen una especie como una guillotina que corta en esta dirección. Pero en mi experiencia, a veces algunos animales tienen las uñas como un poco quebradizas y se astillan y a veces les hacen un poco más de daño. Entonces ya desde hace mucho tiempo para acá siempre preferimos este tipo de corta uñas, adecuado al tamaño de nuestro animal. Nosotras, que lo usamos muchas veces, los cambiamos cada cierto tiempo, se desinfectan continuamente, pero se cambian cada cierto tiempo porque, como cualquier instrumento que corte, pues el filo se gasta y a veces puede provocar molestias al cortar. Luego, antes de seguir de cómo vamos a cortar, me gustaría que pensáramos cómo son las pisadas de nuestros animales. Yo dibujo un poco mal, pero espero que se entienda. Normalmente nos encontramos dibujos de huellas de esta manera, o bien así, o bien así. Muchas veces las personas me dicen: uy, quiero que le cortes las uñas a mi perro porque cuando me salta araña, o sea, me hace herida. ¿Qué pasa? Si vemos esta huella de aquí arriba, esta huella correspondería a un gatito. Los gatitos, aunque tienen uñas más afiladas, no tienen las uñas siempre fuera. Por lo tanto, cuando un gato, sin que no quiera hacerte daño, se apoya en ti, nunca te hará daño. En cambio, un perrito, que sería esta huella, sus uñitas no tienen capacidad de retraerse. Por lo tanto, estos arañazos siempre van a existir, en mayor o menor medida, pero no dependerá del largo de la uña que tenga mi animal, ¿vale? Bien, y ahora, ¿qué pasa con las uñas? También nos pasa muchas veces que la gente quiere que cortemos unas uñas que realmente no tienen un largo para cortar, ¿vale? En este dibujo vemos más o menos cómo sería cómo se conforma la uña. Esto es la almohadilla, digamos la yema del dedo, para que nos entendamos. Esto de arriba sería como una uñita de gato y esto aquí como una uña de perro. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta uña encontramos que hay un tejido blando que está irrigado, que tiene vasos sanguíneos, que está vivo, es un tejido vivo. Pensar que la uña es como el pelo lo cortas y no duele. Aquí pasa igual, la uña no duele al cortarla. Pero claro, si cortamos lo que está en rojo, esta rosita, haremos daño, dolerá, sangrará, el animal estará incómodo y en algunos casos, algunos animales, pues a raíz de una mala experiencia, pues cogen miedo al corte de uñas, a todo lo que es la manipulación, el corte de uñas. Entonces, ¿dónde podemos cortar? En el gato, yo a las personas en casa siempre les digo que menos es más. ¿Por qué? Si el animal se deja cortar las uñas, se deja manipular bien las patitas y podemos cortar las uñas en casa, es ideal, porque el venir al veterinario, ir en el transportín, todo esto supone un estrés que además acaba en una cosa que no me gusta, que es el corte de uñas. Pues el animal cada vez tendrá más manía al transportín, al transporte y al corte como tal en el veterinario. ¿Qué pasa? Quizás nosotros aquí en la clínica, ¿vale? Puede ser que cortemos un poco más apurado, más cerca, ¿de acuerdo? De esta zona. Pero yo siempre, cuando la gente me dice, no, si él se deja, yo quiero cortarle en casa, pues yo lo que recomiendo es que el corte lo hagamos a este nivel, en un sitio alejado de lo que es el tejido blando de la uña. No haremos daño al animal y además no tendrá dolor, no cogerá miedo, no tendrá sangrado, ¿de acuerdo? En el caso del gato, lo dicho, como ellos retraen las uñas, lo que normalmente tenemos que hacer es apretar la almohadilla. Eso lo podéis probar antes de aventuraros con el corta uñas, siempre tener un corta uñas adecuado, pero antes de aventuraros con el corta uñas, apretáis la almohadilla y veréis que la uña inmediatamente se muestra, ¿de acuerdo? Diferente es el caso del perro. En el perro la uña siempre está fuera.
¿Cuál es la dificultad de la uña del perro? Que a veces las uñas de los perros pueden ser blanquitas y podemos ver esa parte rosita de la uña, ¿vale? Sería lo equivalente a esto. Nosotros no nos cortamos esta parte, solo cortamos lo que sobresale. Pero a veces la parte o sea, lo que es la parte queratinizada, la uña como tal, es negra. Entonces no vemos si nos acercamos más o nos acercamos menos a lo que es la parte carnosa, esa parte irrigada de la uña, y entonces podemos provocar dolor. Entonces, en el caso del perro, depende de si tenemos unas uñitas blancas o unas uñitas negras, podremos apurar más, cortar más o menos cerca de esa parte carnosa, ¿vale? De lo que es la matriz de la uña. Entonces, en el caso del gato ya hemos visto que por poco que cortemos en casa es suficiente. Si hace falta ya en el veterinario cortaremos más. Y en el caso del perro, por ejemplo, en una uña negra, solo cortaremos un poquitín, ¿de acuerdo? Una uña blanca podremos acercarnos más sin llegar nunca a cortar la parte carnosa, la matriz de la uña, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto cortamos? ¿Y cómo cortamos? Intentaremos ir perpendicularmente a lo que es la parte de dentro de la uña, a la matriz de la uña, acercándonos lo más que podamos en función si de la uña es blanca o negra. Y como sabemos si es un largo adecuado, pues la parte, o sea, la uña al apoyar la patita, cuando el animal apoya la pata de esta manera, pues su uña tiene que llegar hasta encontrarse con el suelo, casi tocar el suelo. De esa manera, al ellos apoyar, no habrá deformidades de lo que son los deditos, las falanges, ¿eh? Entonces, sobre todo muy importante, acordaros, suficiente material adecuado para perros o para gatitos. Cortamos de menos que no de más cuando estamos en casa para evitar accidentes y intentamos que sea una experiencia agradable. Después o durante el corte podemos dar alguna chucha, alguna recompensa para que ellos poco a poco vayan aceptando esa manipulación como algo agradable, o que por lo menos al final van a obtener algo que les gusta. Normalmente, si son un poco glotones, pues una chuche o alguna golosina para perros o para gatos suele ser suficiente. ¿Qué pasa si nos pasamos? Porque esto es muy importante para no asustarnos, ¿de acuerdo? No conozco ningún animal que haya sufrido nada grave por un corte excesivo de uñas, dentro de lo que nos puede pasar si hacemos un corte de uñas en casa. Pero es molesto, es doloroso, tenemos que tener cuidado de si hacemos un corte más allá de lo que debemos, que el animal no se comporte agresivamente porque le hemos ocasionado dolor y va a sangrar. Es muy escandaloso. Cuando hacemos un corte más allá, pues sangra muchísimo, como si fuese algo muy grave, pero realmente no lo es. Entonces, cogéis gasas, es lo ideal. Si no tenéis algodón, si no tenéis papel higiénico pero limpio, y hacéis una pequeña bolita y hacéis compresión todo el tiempo que sea necesario. Normalmente nosotros en la clínica tenemos unos polvos hemostáticos para parar la hemorragia, que rápidamente solucionamos el problema. Pero si en casa os sucede, no os asustéis más allá de lo incómodo del momento, pero sí que tenéis que hacer compresión. Muchas veces va muy bien para cuando hay un sangrado, tanto de nuestros animales como pequeños sangrados nuestros, si nos mordemos un labio o una mejilla o algo así. El azúcar, si veis que con la compresión, un ratito de compresión no para, podéis coger un poquitín de azúcar y poner en la zona. Eso hará una especie de tapón y favorecerá a la hemostasia, a la formación de un coagulito que detenga esa hemorragia. Y si no, pues ya sabéis dónde estamos y os ayudaremos encantados. Pero sobre todo eso, no tengáis miedo, de menos a más, y que sea una experiencia positiva para vuestros peludos. Que tengáis buen día.